Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre grupos funcionales. Vamos a entender cómo están constituidos y cuáles son sus propiedades, cómo es su nomenclatura, principalmente qué son. Estos grupos funcionales, en realidad, nosotros hemos visto varias moléculas y estas moléculas siempre vemos que están constituidas por carbonos, por hidrógenos y tienen algunos otros átomos agregados o adicionales como son el oxígeno, azufre, nitrógeno, etc. Los grupos funcionales son ciertos patrones que hacen o que tienen los átomos químicos que muestran una función. Pero esta función nos va a otorgar o les va a otorgar a estas moléculas ciertas propiedades o reactividad, independientemente de la molécula en la que se encuentren. Es decir, por ejemplo, todas las moléculas biológicas pueden contener muchos tipos de combinaciones, diferentes, y puede haber no nada más un grupo funcional, puede haber 2, 3, 4 o un conjunto, ¿sí? Y van formando todas estas combinaciones, pues una biomolécula que va a afectar muchas de sus propiedades, incluida su estructura, su solubilidad o su reactividad. Y hay de diferentes grupos, de diferentes tipos. Vamos a comenzar con los que contienen carbono y hidrógeno. Comenzamos con el alcano. El alcano suele tener un carbono central y alrededor sus enlaces simples con sus hidrógenos. Alrededor. Debe completar 4. Un alqueno tiene 2 carbonos unidos por un enlace doble para completar los 4 con sencillos con enlaces simples y sus hidrógenos. Y los alquinos. Estos alquinos suelen tener también sus carbonos unidos, pero con enlaces triples. Aquí nos faltaría 1 para completar, ¿verdad? Para que fueran 4. Entonces, ponemos el enlace simple con su hidrógeno agregado. Ok, el siguiente grupo de los grupos funcionales son los que están enlazados con puentes de hidrógeno. Lo voy a poner aquí. Vamos a empezar con el alcohol. Este alcohol, ¿cómo está caracterizado? Suele tener un grupo radical, ¿sí? Este radical puede ser sustituido por un carbono o por una cadena de carbonos con su enlace simple, un oxígeno, que a su vez está enlazado también a un hidrógeno. ¿Cómo vamos a identificar estas moléculas? Las vamos a identificar cuando veamos, por ejemplo, estos dos juntos, vamos a saber que se trata de un alcohol. Otro es el ácido carboxílico. Este ácido carboxílico suele tener también un grupo radical, su carbono, pero con un enlace doble a un oxígeno y un enlace simple a un grupo OH. ¿Cómo vamos a identificar estos? Este lo identificamos en cualquier molécula cuando veamos esto, el COOH. Otro sería las aminas. Estas aminas también tienen su radical
enlazado a un nitrógeno que a su vez está enlazado a dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Aquí es importante recalcar que los puentes de hidrógeno siempre se van a enlazar ya sea a un nitrógeno o a un oxígeno. Entonces, aquí encontramos el grupo aminas. ¿Cómo lo vamos a identificar en una molécula cuando veamos al nitrógeno? Otro sería las amidas. ¿Cuál es la diferencia aquí? Tiene también su grupo radical, pero este se va a enlazar igual a su nitrógeno y este no va a tener la diferencia con uno y otro, es que este tiene dos átomos de hidrógeno y este solamente va a tener uno. Y aquí el nitrógeno se enlaza a un carbono y a otro grupo radical. Este carbono suele también tener un doble enlace y su oxígeno. Y aquí estamos hablando entonces del grupo de las amidas. El siguiente grupo es el que está constituido por tanto carbonos como oxígeno. Y vamos a hablar del aldehído. Este aldehído suele tener su radical, está constituido por un grupo radical con enlazado a un carbono y este a su vez tiene un doble enlace o enlace covalente a un oxígeno. Este carbono también se va a unir a un hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a identificar cuando lo veamos en moléculas largas? Vamos a identificar precisamente esto. O cuando lo veamos o identifiquemos la palabra, bueno, CHO. Las siglas en conjunto pues hacen como una palabra, ¿no? CHO. Cuando veas en una molécula larga al carbono, hidrógeno, oxígeno juntos, estamos hablando de un tipo aldehído, de un grupo aldehído. Otro sería las cetonas. Estas cetonas también tienen su radical, que ya dijimos que puede ser sustituido por carbono o por una cadena de carbonos unido a un carbono, un enlace covalente o doble enlace al oxígeno y del otro lado a su grupo radical. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Precisamente con este. Este va a ser el que nos va a indicar en una molécula larga que estamos hablando de una cetona. O que veamos que, por ejemplo, de este lado tenga sus carbonos, cadena de carbonos, o un solo carbono, ya sea de un lado o del otro. Y el otro grupo sería el éster. Este éster también tiene su grupo radical unido, ojo aquí, a un oxígeno unido a su carbono con un enlace doble o enlace covalente a un oxígeno y este carbono también unido a un radical. Los radicales, vuelvo a recordar, pueden ser sustituidos por carbono o cadena de carbonos. ¿Cómo vamos a identificar esto en una molécula? Cuando veamos a un carbono que está unido covalentemente a dos oxígenos. Vamos a hablar sobre la nomenclatura. Y vamos a comenzar por el alcohol. Para vamos a requerir de una nomenclatura o de un tipo de nomenclatura que normalmente se utiliza, que es la nomenclatura de la IUPAC. Es decir, dependiendo del número de carbonos que se tengan, se tiene cierta nomenclatura para él.
Esta es la nomenclatura según la IUPAC. Hay que tomarla en cuenta, hay que tenerla presente. ¿Por qué es importante? Porque aquí, dependiendo del número de carbonos, por ejemplo, si tiene un carbono, tendría la nomenclatura o comenzaría con el metán y luego le agregaríamos una terminación. Si tiene 2 carbonos, etán, 3 propán, 4 bután, 5 pentán, 6 hexán, 7 heptán, 8 octán, 9 nonán, 10 decán, 11 undecán, 12 dodecán, 13 tridecán, 15 pentadecán, 20 eicosán, 21 uneicosán y así sucesivamente. Bueno, de acuerdo a la nomenclatura de los alcoholes, vamos a identificar primero al grupo funcional alcohol. ¿En dónde se encuentra? Aquí. Recordemos que es el conjunto tanto de un oxígeno como de un hidrógeno. Ahí tenemos al alcohol. Y este está unido a una cadena de carbonos. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? De acuerdo con la IUPAC, aquí estamos hablando de que tiene 3 carbonos, 1, 2, 3. Pero ¿cómo comenzamos la numeración? Siempre se comienza a partir de donde está el grupo funcional, el carbono más cercano, ¿sí? Es decir, vamos a primero a revisar cuántos carbonos tiene. Tenemos aquí, a partir del OH, 1, 2 y 3. 3 carbonos, siempre de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque ahí en este lado es donde... Entonces, de acuerdo a la nomenclatura, si este tiene 3 carbonos, entonces es un propán. Lo ponemos aquí. Propán. Pero, como se trata de un alcohol, así como está enlazado al carbono 1, vamos a ponerle al propanol, le agregamos 1. Si hubiese estado el OH en el carbono 2, aquí le pondríamos 2. O en el carbono 3, dependiendo. ¿Ok?